Los lobbies son grupos de presión o de influencia. Nada nuevo. Su influencia en los mercados y en las regulaciones son muy conocidas. La pregunta aquí es, ¿hasta dónde conocen los grupos de presión? ¿Sabrías decirme cuál es el lobby del alcohol más influyente? Y la pregunta más importante, ¿qué tan fuerte o influyente ante las autoridades es? Estas y otras muchas preguntas responderé a lo largo del vídeo. Sobre la FEBE, el lobby del alcohol más importante. ¿Y por qué he puesto como ejemplo del lobby a este grupo? Las respuestas a todas estas preguntas comienzan aquí. Capítulo 1. El alcohol, la bebida traicionera. La cultura. El alcohol está presente en cada rincón del planeta, legal o ilegal. Siempre está. Si miramos hacia el mundo occidental, no solo está normalizado, es prácticamente un invitado de honor en nuestras vidas. ¿No me crees? Te doy un ejemplo. Si alguien está pasando un mal momento, un desamor, por ejemplo, ¿qué le suele recomendar un amigo? Venga, tómate algo y así se te pasa. Por otro lado, cuando hay una celebración más grande e importante, ¿qué hacemos? Brindamos. Y sí, con alcohol. Piénsalo bien. En la mayoría de los momentos más importantes hay una copa en la mano. Cena de Navidad, ahí está el vino. ¿Ganas una carrera de Fórmula 1? Cava por todas partes. ¿Llega el verano y te vas a la playa? Pues venga, cervecita en mano. Pero, ¿de dónde viene esta cultura del brindis? Podríamos pensar que es culpa de la publicidad o de las películas. Y bueno, eso ayuda. Pero la realidad es que estas tradiciones vienen de mucho antes. Los romanos ya estaban a tope con el vino. Homero, en su literatura, lo menciona como si fuera el néctar de los dioses. Y si nos ponemos serios, hasta los libros sagrados hablan de bebidas alcohólicas. ¿Sabes qué bebieron Jesús y sus apóstoles en la última cena? Exacto, vino. En resumen, la cultura del alcohol se ha transmitido de generación en generación, casi como una herencia familiar. Pero ojo, no todo es fiesta y celebración. Esta tradición también tiene sus efectos secundarios, y no son precisamente de los buenos. Efectos nocivos. El alcohol puede estar profundamente arraigado en la cultura de cualquier país, pero eso no significa que sea inofensivo. Tanto física como mentalmente puede destrozar la vida de las personas, especialmente si hablamos de gente con dependencia al alcohol. Sin embargo, ni siquiera hace falta llegar a esos extremos para notar sus efectos. Cualquiera que haya tomado una copa de más sabe lo que pasa. Mareos, vómitos, confusiones, dificultad para hablar y una visión tan borrosa que hasta un topo parece tener más claridad. Estos son los clásicos efectos secundarios que sufren las personas, de excederse. Pero el problema de verdad comienza cuando el consumo se vuelve habitual. Cuando el alcohol se convierte en un compañero constante, las consecuencias son mucho más graves. Las relaciones familiares suelen ser las primeras en sufrir las consecuencias. Mentiras, reproches, frustraciones de los seres queridos. ¿Te suena? Es como un efecto dominó. Una mentira lleva a otra. La paciencia se agota y la desesperación toma el control. Y luego están las excusas. Porque cuando hay una adicción, siempre hay una razón justificable. Es que tuve un mal día, estuve en una fase de diversión, o el clásico fue una copita. Pero lo que viene con esos excesos es aún peor. Agresividad, pérdida de control, problemas de orden público. Y si a eso le sumamos conducir bajo los efectos del alcohol, la tragedia está servida. Estos efectos devastadores no solo afectan al bebedor, sino también a quienes lo rodean. Familias rotas, accidentes de tráfico, disturbios. Estas situaciones son las que han llevado a muchos gobiernos a intervenir. Desde regulaciones estrictas, como la ley seca de Estados Unidos, justo por estas fechas estaba vigente hace un siglo, hasta campañas para reducir el consumo. Los intentos por controlar el problema han sido, de todo, menos sutiles. Capítulo 2. Reguladores. Tipos aburridos. Legisladores. Antes de regular, hay que legislar. Así que, ¿qué significa esto? Básicamente, un grupo de personas que probablemente lleven traje, corbata, ese tipo de cosas, se reúnen para hacer leyes. Sí, esas reglas que luego todos tenemos que seguir. El proceso de crear una ley no es tan rápida ni emocionante como podría parecer en las películas. Primero, se redacta la propuesta y luego comienza el debate. Unos están a favor, otros en contra y, por supuesto, se analizan las posibles ventajas y desventajas de la nueva ley. La idea es que al final la ley guste a la mayoría y sea lo más útil posible. Aunque seamos sinceros, no siempre logran ese objetivo. Una vez debatido, llega el momento clave, las votaciones. Si la ley obtiene los votos necesarios, bingo, está aprobado. Pero no acaba ahí, porque ahora toca promulgar. Esto significa que se dé a conocer a la población, para que todos sepamos que la nueva ley entra en vigor y qué efectos tendrá en nuestras vidas. Así que sí, los legisladores pueden ser tipos un poco aburridos, pero su trabajo tiene un impacto directo en lo que hacemos cada día. Aunque bueno,
a veces nos preguntamos si ellos mismos entienden el lío que crea. Reguladores. Una vez que los legisladores aprueban la ley, después de largas horas de debates y votaciones, es el turno de los reguladores. Pero, ¿quiénes son estos personajes? En pocas palabras, son organismos encargados de supervisar y garantizar que las leyes se cumplan, asegurándose de que todo funcione como debe en las áreas específicas. En este caso concreto del alcohol, hay varios grupos que nos afectan directamente. Vamos a desglosarlos. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este es el encargado de controlar todo lo relacionado con la producción y el etiquetado y las denominaciones de origen. En resumen, gracias a ellos sabemos de dónde viene ese vino tan caro que compramos en los supermercados, aunque todos sabemos que solo miramos la etiqueta. El Ministerio de Sanidad. Aquí está el equipo que supervisa las ventas y el consumo del alcohol. También diseñan campañas de prevención para que bebamos con moderación. Sí, esas que vemos en la tele cuando estamos viendo nuestro programa favorito. Además, ponen reglas sobre cómo y cuándo se puede anunciar el alcohol, para que no se nos antoje una copa hasta en el desayuno. La Agencia Española del Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Un organismo dentro de los ministerios anteriores que pone lupa sobre la publicidad. Su misión, evitar que nos engañen con anuncios que prometen cosas como beber esto te hará irresistible. Spoiler, no lo hará. Pero no todo queda en España. Por encima de todo ello está la Unión Europea. Establece normas generales que deben cumplir todos los países miembros. Y es como el jefe grande que dicta las reglas del juego. Ahora bien, no todo ocurre tras los escritorios. También hay quienes hacen el trabajo de campo. Esos que están en las calles asegurándose de que las leyes no sean solo palabras bonitas. Las fuerzas de seguridad. Se encargan de mantener el orden público y lidiar con las consecuencias del exceso del alcohol. Los inspectores. Estos se pasean por bares, discotecas y establecimientos verificando que todo esté en regla. Vamos, que tienen el trabajo que muchos querían. Estar en los bares, pero trabajando. Ahora que sabemos quiénes son los legisladores y las regulaciones y entendemos qué papel juegan, es hora de entrar en el meollo del asunto. Los lobbies y los grupos de presión. Capítulo 3. Lobbies. El dinero en maletín o en sobre. ¿Quién es quién? La palabra lobby viene del inglés y literalmente significa vestíbulo. Sí, como el recibidor de un hotel. De hecho, se cree que su origen está relacionado con el famoso hotel Willard Hotel en Washington, D.C. Allí, en los vestíbulos, los miembros del Parlamento se encontraban con el público y su representante, tanto antes como después de los debates. Nada como un buen pasillo para charlar de política. Ahora, dejando a un lado el origen curioso, ¿qué hacen realmente los lobbies? Muy lejos de esas escenas de películas con fiestas glamurosas, maletines llenos de billetes y sobornos descarados, aunque bueno, algo de eso puede haber. Básicamente, los lobbies se dedican a establecer relaciones estratégicas. Su objetivo principal es conectar con los miembros del gobierno para influir en las decisiones clave. Pero no solo se queda ahí. También buscan crear lazos con clientes potenciales, formar coaliciones y relacionarse con organizaciones e individuos relevantes en las áreas de interés de sus clientes. Ahora bien, ¿quiénes forman parte de este grupo de influencia? Consultoras y despachos de abogados. Son los especialistas en construir puentes entre empresas y gobierno. Piensa en ellos como los diplomáticos del mundo empresarial. Representan los intereses de sectores completos, think tanks y ONGs. Aunque a veces tienen agendas distintas, también ejercen influencia sobre políticas públicas, ya sea desde el ámbito académico, ambiental, social o cualquier otro campo. Así que, aunque no siempre se trate de maletines llenos de dinero, los lobbies tienen un papel clave en cómo se mueve el mundo. ¿Cómo lo hacen? La forma en que los lobbies influyen en las decisiones políticas puede ser todo un arte. Un juego de estrategias, dependiendo de cómo lo veas. Lo que está claro es que tienen un impacto considerable en cómo se toman decisiones. Muchas empresas, asociaciones o colectivos recurren a estos grupos de presión para expresar sus preocupaciones, posicionarse en temas clave y, cómo no, intentar influir en los responsables políticos. ¿Y cómo lo hacen? Pues usando una mezcla de estrategias que van desde lo lógico hasta lo cuestionable. Lo más común es como era de esperar. Organizan reuniones. Nada como un buen café, una copa, según la hora, para intercambiar ideas. También asisten a actos públicos y eventos políticos donde pueden establecer conexión. Y una de las herramientas más eficaces, difundir información. Porque en muchos casos, cuando no hay acuerdo, ganar el debate público puede inclinar la balanza. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Es esto corrupción? Pues depende de cómo lo miremos. Si nos ponemos estrictos con la ética, influir en las tomas de decisiones para beneficiar a un grupo específico podría considerarse una forma de corrupción.
especialmente si se trata de incentivos poco éticos. Si estamos hablando de dinero o favores. Pero cuidado, no siempre es ilegal ni... De hecho, muchas veces es una forma legítima de defender intereses. Como todo, la clave está en los límites. ¿Y qué pasa con los mecanismos de control? Porque claro, sin supervisión, el juego podría volverse muy sucio. Por suerte, sí existen. Muchos gobiernos exigen transparencia a los grupos. Para ello, han creado registros públicos, donde los lobbies deben declarar quiénes son, qué intereses representan y cuáles son sus objetivos. Esto permite que el público tenga una idea clara de qué se están defendiendo y quiénes están. Y aquí es donde entra en juego FEBE. Descubramos cómo ejerce su influencia y sobre todo quiénes ganan y quiénes pierden en el juego del poder. Capítulo 4. FEBE, Federación Española de Bebidas Espirituosas. Choque de intereses. Los gobiernos tienen una misión clara: mantener contentos a sus votantes. Pero cuando hablamos de alcohol, la cosa se complica. ¿Por qué? Porque es un problema en dos frentes: salud pública y orden público. A nadie le gusta lidiar con las consecuencias del consumo excesivo del alcohol. Pero aquí viene la otra cara de la moneda. Detrás de las bebidas espirituosas hay algo mucho más grande: empresas, dinero, miles de empleos. Y claro, cualquier ley que limite el consumo puede ser una amenaza directa a esos intereses. Así que, viendo el panorama, muchas de estas empresas decidieron unirse y actuar. Pero, ¿cómo lo harían? Aprendiendo de los errores de otros. Un ejemplo claro: el tabaco. Durante años, las compañías tabacaleras jugaron sin transparencia, ocultaron información clave y negaron lo evidente. El resultado: perdieron la confianza pública y con ello vinieron las restricciones cada vez más duras. Las empresas de alcohol, viendo este escenario, decidieron tomar otro camino: la honestidad. Pero había una pregunta clave en el aire. Si otras drogas ya estaban prohibidas y el tabaco empezaba a ser restringido y estigmatizado hacia finales del siglo pasado, ¿cuándo le tocaría el alcohol? Esta incógnita sería el motor que impulsó la creación de estrategias y alianzas. No podían esperar a que las cosas se pusieran feas. Debían actuar antes de que llegara el golpe. Con esto en mente, el sector comenzó a organizarse y así nació FEBE, como un frente común para defender sus intereses mientras promovían consumo responsable y sostenibilidad. Pero claro, este choque de intereses entre el gobierno y la industria no sería nada fácil de manejar. Un plan sin fisuras. La FEBE, o mejor dicho, Espirituosos de España, como se llama actualmente, es la organización que representa al sector de las bebidas espirituosas en España, desde productores y distribuidores hasta otras actividades relacionadas. Este grupo, viendo venir los problemas como un conductor atento al tráfico, decidieron adelantarse a los políticos con una estrategia maestra. La jugada: autorregularse. Antes de que los legisladores pudieran cargarle la responsabilidad de los problemas de la alcoholemia, la FEBE tomó la iniciativa para implementar medidas que atacaran de frente estas críticas. Así que, ¿qué podrían decirle los legisladores si la propia industria ya estaba colaborando activamente? Golazo. Pero eso no fue todo. El segundo tanto de este lobby no fue contra los políticos, sino contra la sociedad. La industria sabía que, al igual que los gobiernos, no podían permitirse perder la confianza pública. La solución: crear mecanismos que mantuvieran a la sociedad de su lado, pero sin perjudicar su propia industria. Diseñaron campañas para promover el consumo responsable, apoyaron iniciativas para combatir el abuso del alcohol y trabajaron para educar a la población. Todo esto mientras se aseguraban de que estas acciones no afectaran negativamente a sus intereses económicos. El resultado: un plan casi sin fisuras. Con esta doble estrategia, la FEBE no solo se anticipó a los problemas, sino que también se posicionó como un sector proactivo y responsable. Pero, como en cualquier partido, no todos los jugadores están convencidos y el debate sobre los intereses de la industria y sus reguladores continuaron abiertos. Primer asalto. El plan estaba en marcha, la maquinaria funcionaba a pleno rendimiento. Y entonces llegó lo esperado: el primer gran desafío. Era momento de comprobar si la estrategia de la FEBE resistiría bajo presión. A principios de los años 2000, en plena era del gobierno de España con Aznar, Mariano Rajoy, sí, ese Rajoy antes de ser presidente, estaba al mando del Ministerio de Interior. Fue entonces cuando presentó un anteproyecto de ley: prevención del consumo indebido de bebidas alcohólicas. Para que nos entendamos, la famosa ley antibotellón. El problema: las calles y las plazas de España estaban llenas de jóvenes reuniéndose para beber de manera informal. ¿Y cuál era el problema real? No solo la salud pública, sino la mala imagen que estos proyectaban: ruido, suciedad y vecinos quejándose. Y ya sabemos cómo funciona. Cuando la gente se queja, los legisladores se ponen manos a la obra. Desde la oposición, sin embargo,
hubo críticas claras. Alegaban que esta ley no buscaba realmente proteger la salud pública, sino mantener el orden público. Pero a pesar de las quejas, la ley avanzó, aunque no del todo. La fuerte oposición social logró frenar algunas de las medidas. Al final, se aprobaron algunas disposiciones en las que sí había un consenso. Endurecimiento de la prohibición de la venta del alcohol a menores. Restricciones a la publicidad de bebidas alcohólicas, especialmente en medios dirigidos a jóvenes. Campañas de sensibilización para concienciar sobre el consumo responsable. ¿Y qué no salió adelante? Entre las medidas que no lograron aprobarse estaba la prohibición total del consumo del alcohol en espacios públicos. Eso sí, se establecieron restricciones específicas para evitar botellones en ciertas áreas, dejando algunos lugares bajo vigilancia. El resultado fue un primer asalto complejo, pero no decisivo. Tanto la FEBE como el gobierno aprendieron mucho de este enfrentamiento, y las bases para futuras batallas comenzaban. Segundo asalto. Con el fin del gobierno aznar comenzaba una nueva era, la de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero aquí el protagonista no fue él, sino su ministra de Sanidad, Elena Salgado. Esta mujer ya había demostrado que no venía a jugar. Durante su mandato asentó un golpe durísimo al tabaco, prácticamente prohibiéndolo en cualquier espacio común o público. ¿Y cuál era su siguiente objetivo? Exacto, el alcohol. Decidida a seguir su cruzada por la salud pública, Salgado puso en marcha un nuevo proyecto de ley, que en teoría buscaba regular el consumo de bebidas alcohólicas y minimizar los efectos negativos. El lobby de las bebidas espirituosas no estaba dispuesto a ceder terreno tan fácilmente. Junto con la oposición, lograron darle un giro estratégico al debate, cambiando el nombre del proyecto. En lugar de hablar de una ley para combatir el alcoholismo o el consumo irresponsable, la rebautizaron como la famosa Ley del Vino. Sí, porque claro, si algo se sabe en España es que tocar el vino es casi un sacrilegio cultural. Y en medio del escándalo aparece Mariano Rajoy, y ya desde la oposición, con una frase que se volvería legendaria: ¡Viva el vino! Una declaración tan sencilla como potente que conectó a la tradición y el orgullo. El resultado: la ley se enfrentó a una oposición tan fuerte que nunca llegó a prosperar. El segundo asalto fue, en resumen, un golpe fallido y un triunfo para el lobby. Con astucia lograron defender su terreno, demostrando que en el tablero político un buen eslogan, un poquito de tradición nacional, pueden ser más efectivos que cualquier decreto. Tercer asalto. Con el fin del gobierno de Zapatero, llegó el turno de Mariano Rajoy para tomar las riendas del país. Y aunque la administración de Rajoy parecía menos interesada en entrar en un combate directo contra el alcohol, no se quedaron de brazos cruzados. Esta vez el plan era más astuto: desarmar al lobby desde otro ángulo. ¿Cómo pensaban hacerlo? En lugar de atacar el consumo directamente, decidieron ir a por la comunicación. La idea era limitar el patrocinio de los grandes eventos deportivos y musicales, dos de los mayores escaparates. La lógica: si no puedes promocionarte, pierdes impacto, y eso podría reducir el consumo. Pero aquí es donde el lobby volvió a demostrar su fuerza. Con argumentos sólidos, conexiones estratégicas y probablemente un gran conocimiento del tablero político, lograron frenar cualquier avance significativo de esta nueva ley. La industria defendió que eventos de este tipo eran esenciales para la economía y la cultura, y que restringir su patrocinio no solo afectaría al sector del alcohol, sino a muchos otros implicados. El resultado: terminada la legislatura, la ley no se concretó, y las restricciones quedaron en el aire. Una vez más, el lobby salió victorioso, demostrando que cuando se trata de jugar en las grandes ligas, saben cómo mover las piezas. Ganar sin luchar. ¿Cómo se puede ganar sin luchar? Muy fácil, teniendo tu propio código de autorregulación y un compromiso social claro. La Federación Española de Bebidas Espirituosas, ahora Espirituosos de España, ha sabido jugar esta carta a la perfección. Hasta el momento han realizado 3 revisiones a su código para adaptarlo a los cambios sociales y tecnológicos, como el auge de la publicidad en Internet. ¿Y qué implica este código? Por ejemplo, modelos de publicidad. Ninguno puede tener menos de 25 años. Nada de ídolos juveniles. Si el famoso tiene una base de fans mayoritariamente jóvenes, queda descartado. Los anuncios solo pueden dirigirse a espacios donde al menos el 70% de la audiencia sea mayor de 18 años. Pero no solo se trata de regulaciones en Internet. También han conseguido ganarse el favor de la sociedad con una estrategia bien definida: prevenir e informar. Como explicaba un representante del grupo, una ley no cambia todo, pero concienciar a la gente sí. La FEBE ha apostado por la responsabilidad individual y la libertad con moderación, dejando claro en todo momento que, entre menores de edad, el consumo del alcohol debe estar prohibido. La sociedad adulta debe consumir de forma responsable y moderada, evitando el consumo indebido en colectivos de riesgo. Para promover este enfoque, han utilizado la publicidad como una herramienta pedagógica, inculcando hábitos de consumo responsable. Entre sus curiosas recomendaciones para la moderación destacan 2.
Descansar 2 días a la semana sin beber nada de alcohol. Beber despacio, disfrutando de la experiencia. Alternar bebidas alcohólicas y no alcohólicas para evitar la deshidratación. Comer mientras se bebe, porque no todo lo que va al estómago debe ser líquido. El compromiso social de la FEB no se queda en palabras. Han llevado sus campañas a centros educativos, desde primaria y secundaria hasta universidades, donde, aunque los estudiantes sean mayores de edad, consideran fundamental establecer una relación responsable con el alcohol. Han colaborado con instituciones como la Universidad de Granada, Huelva, Extremadura, entre otras. Así la FEB ha logrado ganarse la simpatía de la sociedad, mostrándose como un sector que no solo defiende sus intereses, sino que también educa para un consumo sin excesos. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo se protege de lo que puede venir desde Europa? Proteger por ley. No todo se puede salvar, pero hay algo que sí: el vino. Y para ello, la defensa de la industria se ha llevado a niveles internacionales. Aquí entra en juego Spirits Europe, el lobby que opera en la Unión Europea y ha conseguido frenar cualquier intento de renovación estratégica europea contra el consumo del alcohol. Pero esta vez fue más allá. En 2015, una organización llamada ACTE, Asociación para la Cultura y el Intercambio Turístico, creada bajo el amparo de la Comisión Europea, dio un paso sorprendente. Presionó para que la cultura del vino fuera reconocido como patrimonio de la humanidad. Defender esta idea no fue nada fácil. En el mundo coexisten países con culturas muy distintas frente al alcohol. Por ejemplo, los países musulmanes, donde el consumo del alcohol está prohibido por razones religiosas. Otros países que tratan el alcohol como una droga, pero este movimiento demostró el poder de convicción, actuación y firmeza de los grupos de presión que defienden la industria de las bebidas espirituosas. Spirits Europe, junto con otras organizaciones como la ACTE, logró posicionar el vino como algo más que una simple bebida, como un símbolo de cultura, historia y tradición. Esta estrategia no solo blindó el vino, sino que reforzó el papel de los lobbies como actores clave en la defensa de la industria, incluso en entornos donde el alcohol enfrenta restricciones cada vez más estrictas. Es un ejemplo claro de cómo se puede utilizar las leyes y el reconocimiento cultural como herramientas para proteger intereses económicos. Capítulo final. Conclusiones y opinión. El caso de la FEB es un ejemplo claro de cómo trabajan algunos lobbies para alcanzar sus objetivos. Por un lado, intentan satisfacer la demanda de los políticos y por otro, reconocen la importancia de conectar con la sociedad y sus intereses. Todo esto mientras protegen sus propios beneficios. En este vídeo hemos hablado del alcohol, pero el modelo que hemos explorado no solo se limita a esta industria. Podríamos haber hablado de otros muchos lobbies, desde aquellos que impulsan movimientos sociales hasta los que defienden industrias completas, como el poderoso lobby de las armas en Estados Unidos. El ejemplo del alcohol refleja cómo la industria se agrupa, se organiza y trabaja estratégicamente para alcanzar sus metas. Eso no significa que hayan conseguido todo lo que querían, pero sí que han logrado retrasar normativas en varios casos, ganando tiempo para prepararse. Y mientras tanto, anticipándose a lo que viene, han ajustado sus estrategias. Por ejemplo, hemos visto cómo el precio de los productos han aumentado en los últimos años. De esta forma, ha compensado la caída del consumo. Además, las empresas están experimentando con alternativas como bebidas sin alcohol, que ya representan hasta un 10% en alguna de las marcas. En resumen, su éxito radica en equilibrar las demandas sociales, políticas y económicas mientras aseguran su supervivencia y crecimiento. Es interesante descubrir cómo funcionan las redes de influencia en el comercio para moldear las leyes a su favor. Ahora, ¿me parece correcto lo que ha hecho el grupo de espirituosos? Pues no lo tengo tan claro. Si lo analizamos desde el punto de vista de la influencia y el comercio, me parece una jugada brillante, estratégica, bien ejecutada. Pero desde el punto de vista de los beneficios para la sociedad, mi postura no está tan definida. Por un lado, me parece positivo que intenten concienciar sobre el consumo responsable y que el objetivo deje de ser beber para emborracharse. Ese enfoque, al menos en teoría, es un paso hacia un cambio cultural más saludable. Sin embargo, no podemos ignorar los problemas del alcoholismo. En una sociedad donde el consumo de alcohol está tan normalizado, las personas que luchan contra las adicciones a menudo quedan atrapadas en un círculo difícil, porque el alcohol parece ser un invitado omnipresente en las relaciones sociales de todos. Desde la FA, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, aseguran que las leyes solo prosperan cuando afectan a terceros. Es decir, las regulaciones anti-alcohol no avanzan por los daños a los propios consumidores, sino por los problemas colaterales, como los accidentes de tráfico. Este enfoque es duro, pero refleja la realidad de cómo se impulsan ciertas legislaciones. Entonces, como ves, mi postura está dividida. Por un lado,
Admiro la capacidad de los lobbies para defenderse y adaptarse frente a los legisladores. Cuestiono si estas estrategias son realmente efectivas para abordar los problemas sociales relacionados con el alcohol. Ahora te lanzo una pregunta a ti. ¿Cómo ves tú a los lobbies? ¿Desde la ética o desde el comercio? Y ya que estamos, ¿qué lobby crees que sería interesante de analizar en profundidad? Me encantaría conocer tu perspectiva. Para despedir el vídeo, un pequeño refrán. Baco a muchos ha matado. Neptuno a ninguno. En este canal intento analizar desde el punto de la empresa y el comercio diferentes actores, contándote incluso pequeñas curiosidades. Esta vez ha sido sobre los lobbies. Otras son empresas concretas, como en el vídeo anterior sobre Jaguar y su cambio de posicionamiento. Muchas gracias y hasta la próxima.